Guerra Civil de Guatemala fue un largo conflicto bélico que se desarrolló entre los años 1960 y 1966. Causó un gran impacto en este país centroamericano en términos políticos y económicos. En 1958, el político militar Miguel Ydígoras Fuentes, un anticomunista y enemigo político de los gobiernos progresistas, toma el poder. Lo consideraban un loco y un payaso. Prometió cosas que no cumplió: comida para todos y gobernar con mano de hierro. La corrupción, maltrato y los malos manejos del gobierno causaron que el 13 de noviembre jóvenes oficiales y soldados se levantaron en contra del gobierno. Guatemaltecos, yo busco una Guatemala feliz, sin hambre, sin pobreza, con buena economía. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Fuera! Prometiste comida para todos ¡Fuera! y no lo has cumplido. ¡Fuera! La falta de alimentación, la desigualdad, la falta de organización social, de vivienda, son problemas que viene enfrentando Guatemala desde que son independientes. Esto se debe a su falta de organización política y a sus escasos presidentes buenos. Es más, los presidentes más comunes y más famosos de este país son famosos por haber causado gran disturbio en el país, como lo son Carlos Herrera Luna, Jorge Ubico, Juan José Arevalo y sobre todo Miguel Ydígoras, que con sus ideas extremistas llevó a cabo este conflicto. Yo creo que desde que llegó Ydígoras Fuentes desde el 58 no ha hecho nada. Nada más ha dejado a Guatemala en crisis. Estoy de acuerdo, deberíamos hacer algo. Propongo que creemos grupos guerrilleros en contra del gobierno para poder derrocarlo. Está bien, pero ya tenemos que hacer algo. Este 13 de noviembre, por ejemplo. Tenemos que convencer al pueblo de que se una a nosotros. Pero el pueblo vive en hambruna. No vamos a poder hacer mucho. Por eso hay que organizarnos. Yo tengo unos oficiales en el gobierno, podemos juntarnos y damos un golpe de estado y ya lo sacamos. Estoy cansada de tantos corruptos. Tenemos que estar todos unidos. El conflicto inició cuando el 13 de noviembre se realizó un fallido golpe de estado con el fin de derrocar a Miguel Fuentes. Sin embargo, este fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización en la sociedad de Guatemala. Ante el descontento de la sociedad, surge el primer golpe de Estado, que fue organizado en el cuartel general Justo Rufino. Inició ya que un grupo de oficiales no aceptó un indulto del presidente. Este fracasó y se convirtieron en grupos de guerrilleros, con apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo y el Partido Comunista. El enfrentamiento interno militar en Guatemala en 1962 desencadenó enormes olas de violencia y masacres, en donde las aldeas indígenas fueron completamente masacradas. Las aldeas que lograron sobrevivir decidieron huir a países extranjeros, pero el incremento del gasto militar solamente aumentó la violencia en el país, haciendo que el pueblo se molestara muchísimo más con el gobierno, tomando decisiones de más violencia para contrarrestar esto. Sin embargo, esto no funcionó y aún así fracasó. La diferencia de ideologías entre Miguel Ydígoras y Juan José Arevalo eran evidentes en el país. Juan José apoyaba las ideas socialistas extraídas de la URSS, mientras que Miguel Ydígoras apoyaba las ideas conservadoras de mantener el control totalitario del país. Esto fue lo que desembocó el gran conflicto. El 7 de febrero de 1962, Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, dos comandantes quienes querían derrocar al gobierno, inician la guerra interna y surgen las Fuerzas Armadas Rebeldes. En 1962 inician las protestas universitarias. Debido al fraude electoral y la corrupción, se organizaron 3 paros laborales y en el tercero hicieron uso de armas. Se les unieron obreros, campesinos, pequeños empresarios, entre otros, así como partidos políticos. En 1966, Julio César Méndez es electo presidente hasta 1970. Este fue considerado el único presidente civil en el periodo de 1950 hasta 1985. Se cree que aumentó la violencia en su presidencia debido a esto. Después es electo el general Carlos Manuel Arana Osorio. Durante este gobierno se crearon varios grupos paramilitares, quienes se encargaron, entre otras cosas, en secuestrar y asesinar a cualquier persona que fuera considerada como sospechosa o que fuera en contra del gobierno o que fuera comunista. Grupos que tuvieron un auge en esa época fue la nueva organización anticomunista, la Mano Blanca, entre otras.
En 1972 surge el Ejército Guerrillero de los Pobres, el cual adopta una ideología más nacionalista e indigenista, apoyado en secreto por México y se asentó en la zona de la selva sin llamar la atención del gobierno. En las siguientes presidencias, en el año de 1978, sucedió la masacre de Panzos, donde los militares arrasaron un poblado de campesinos. Ese mismo año, en 1978, es electo Fernando Romeo Lucas. Sin embargo, hubo una abstención de más del 60% de la población votante, demostrando la falta de legitimación de las elecciones y el descontento del pueblo. Durante este periodo, aumentó el movimiento de la guerrilla, y en 1980, 37 personas, españoles y guatemaltecos, perdieron la vida al momento que se quemó en forma de protesta la Embajada de España en Guatemala, rompiendo las relaciones internacionales entre España y Guatemala. Esto incrementó la violencia. Un año después de la quema de la Embajada de España, el Ejército Guerrillero de los Pobres explotó 2 bombas frente al Palacio Nacional. Luego de este atentado, hubo otra serie de ataques a bienes del Estado, tales como municipalidades o registros civiles. Para contrarrestar esta ola de ataques en contra del gobierno, el general Lucas García inicia con un plan llamado Tierra Arrasada. Este procedimiento consistía en ataques a poblaciones civiles cerca de los lugares en donde se encontraba la guerrilla, lo cual llevó a una serie de masacres sin igual. Vamos a llevar a cabo el plan de Tierra Arrasada, donde finalmente y contundentemente acabaremos con los guerrilleros, sin importar la cantidad de civiles que pierdan la vida a base de esto. En el año de 1982 hay un golpe de Estado, el cual fue realizado por el Ejército de Guatemala, liderado por Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder. En 1985 se crearon las patrullas de autodefensa civil, el cual era un grupo de civiles que, con la ayuda militar, buscan terminar el movimiento de la guerrilla y cuidar a sus comunidades. Durante el gobierno de Ríos Montt hubo una gran cantidad de masacres y asesinatos en masa, por las cuales el general Ríos Montt fue acusado, muchos años después, por el delito de genocidio. En el año de 1983, el general Ríos Montt es derrocado por el general Óscar Humberto Mejía Victores. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para la creación de una nueva constitución, la cual fue promulgada en el año de 1986. Y es electo nuevo presidente a Marco Benicio Cerezo Arévalo, primer presidente civil, luego de muchos años de gobiernos militares, y logra iniciar el proceso de paz con la firma de los acuerdos de Esquipulas, firmado en dicha ciudad por los presidentes de Centroamérica, y en los cuales se buscaba terminar la guerra civil. Gracias. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre durante la presidencia de Álvaro Arzú, con la firma del acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. Perdón, córtalo ahí,